Se nos pide que encontremos los números críticos para la función dada. Si f de x se define en x es igual a c, y f' de c es igual 0 o no está definido, entonces x es igual a c es un número crítico. El primer paso para determinar los números críticos son determinar el dominio de la función dada. Así que hay un par de cosas a tener en cuenta aquí. Como el índice del radical es extraño, lo que significa que aquí tenemos la quinta raíz de x, el radicando, o x, puede ser cualquier número real. No tiene por qué ser no negativo. Así que no hay restricciones en 2 veces la quinta raíz de x. Pero fíjense aquí que tenemos menos 1 dividido por el quinto raíz de x a la cuarta. Y desde la división por 0 no está definido, debemos excluir x es igual 0 del dominio. Y por lo tanto, podemos afirmar que x no puede ser igual a 0. Así que si queremos dar el dominio mediante notación de intervalos, tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a 0 unión el intervalo abierto de 0 a infinito. La razón por la que es importante para determinar el dominio es que cuando determinamos en los números críticos, ahora sabemos que 0 no es un número crítico, porque no está en el dominio. El siguiente paso es trabajar en la determinación de la función derivada, pero primero reescribamos la función dada para que podamos más fácilmente determinar la derivada. Podemos reescribir la quinta raíz de x como x de 1,5, dándonos f de x igual a 2 veces x a la potencia de 1,5. Entonces tenemos menos 1 dividido por x a la potencia de 4,5. Que puedes escribir como menos x a la potencia de 4,5 negativos. Y ahora podemos determinar más fácilmente la función derivada. f' de x es igual a la derivada de 2 veces x a la potencia de 1,5. Que es igual a 2 veces 1,5 veces x a la potencia de 1,5 menos 1. Y luego tenemos menos la derivada de x a la potencia de menos 4,5. Que es negativo 4,5 veces x a la potencia de 4,5 negativos. Menos 1. Ahora simplifiquemos aquí. Tenemos f' de x es igual a 2,5. X a la potencia de 4,5. Y luego más 4,5 veces x a la potencia de 4,5 negativos. Menos 1, es igual a menos 9,5. Ahora podemos reescribir esto utilizando exponentes positivos. Esto equivale a 2 dividido por el producto de 5 y x la potencia de 4,5. Y luego más 4 divididos por el producto de 5. Y x a la potencia de 9,5 positivo. Observe de inmediato que la primera derivada no está definida cuando tenemos división por 0, lo que ocurre cuando x es igual a 0. Pero de nuevo, esta es la razón. Encontramos el dominio. X igual a 0 no está en el dominio de la función dada. Y, por lo tanto, no enumeramos x igual a 0 como un número crítico. Y ahora el siguiente paso es determinar dónde la primera derivada es igual a 0 estableciendo cualquier forma de la derivada igual a 0 y resolviendo. Sigamos adelante y usemos la forma en la que tenemos exponentes positivos. Así que tenemos la ecuación 2 dividida en 5 veces a la potencia de 4,5. Más 4 dividido por 5x a la potencia de 9,5. Igual a 0. Y ahora, para resolver la ecuación, primero aclaremos el fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que va a ser 5 multiplicado por x a la potencia de 9,5. Y vamos a mostrar un poco de trabajo al multiplicar por la izquierda. El primer producto es 5x a la potencia de 9,5. Más de 1, si queremos, por 2 dividido por 5x hasta 4,5. Así que primero nota al multiplicar, 5 dividido por 5 se simplifica a 1, lo que nos da 2 veces la potencia de 9,5 dividido por x hasta 4,5. Y ahora restamos el exponentes en x para simplificar, lo que nos da 2 veces x la potencia de 9,5 menos 4,5 es 5,5, que es igual a 1. El primer producto cuesta solo el doble. Entonces tenemos plus, por el siguiente producto tenemos 5x a la potencia de 9,5 más de 1 veces 4. Dividido por 5x a la potencia de 9,5. Y aquí, observe 5 veces el poder de 9,5 dividido por sí mismo se simplifica a 1.
El segundo producto es solo 4. La ecuación simplifica el 2x más 4 es igual a 0. Al restar 4 en ambos lados, tenemos 2x igual a menos 4. Dividir ambos lados por 2, tenemos x igual a menos 2. X igual a menos 2 es un número crítico de la función dada. Así que si la función no tiene cualquier extremo relativo, por lo que si la función tiene extremos relativos, ocurrirá en x igual a menos 2, pero esto no es una garantía de que tendrá un extremo relativo. En x es igual a menos 2. Echemos un vistazo a la gráfica de la función dada. La función se representa aquí en violeta, y observe que en x es igual a menos 2, tenemos un punto alto que representa un máximo relativo. Espero que esto te haya resultado útil.